Vamos entonces a pasar a la segunda parte. Estamos a 7 días de un plebiscito, 8, y es necesario en la conversación actual, en las decisiones actuales, que también nos empecemos a hacer cargo de este problema. Así que voy a darle la palabra a Pamela para que ella pase ahora con su presentación. Así que Pamela, adelante. Ya, vamos a compartir pantalla. ¿Se escucha bien? Bueno, mi presentación se encadena muy bien con la de Rodrigo, y eso que no nos pusimos muy de acuerdo, que digamos, esto no está tan preparado en relación a que hago como la continuidad de lo que él todo lo que planteó y la secuencia que plantea, ¿cierto?, en esta escala evolutiva de cómo ha ido siendo el ser humano y, bueno, el antropocentrismo que finalmente tiene en todos los espacios ideológicos que se han ido creando en el fondo. El ser humano se ha ido desapegando de esta lógica de pertenecer a la naturaleza. Entonces, yo generalmente y últimamente siempre estoy ligando el tema de las distintas crisis que estamos viviendo, porque no es una sola. Hoy en día tenemos una crisis derivada, ¿cierto?, de la crisis climática y ecológica, que es la crisis sanitaria, ¿cierto?, que como bien decía Edith, nos mandó a guardar a nuestras casas, pero lamentablemente esta crisis lo que ha llevado es que solamente hizo patente que tenemos un gran problema. La verdad es que todavía no veo que esté mostrando las luces necesarias de cómo en el fondo la humanidad va a ir a direccionarse hacia otro lugar en el fondo. Y esta crisis sanitaria, ¿cierto?, está hoy en día patente, como bien decía, creo que, como bien decía Raimundo, la lógica que probablemente vamos a ver es que se va a intensificar un extractivismo post-pandemia y post-inicio de reactivación económica en el fondo. Por otro lado, tenemos que presente la crisis de la democracia, ¿cierto? Hoy en día la democracia liberal está en crisis en muchísimas partes del mundo y esto tiene que ver por múltiples razones, pero también tiene que ver con que pensemos en que el Estado-Nación se crea en el siglo post-Revolución Francesa, ¿cierto? Siglo XIX, entonces digamos que esta estructura en el fondo ya cumple más de 2 siglos, entonces también hemos estado llegando como a un punto de clímax de cómo la sociedad se ha organizado. Entonces yo creo que ahí hay elementos que vamos a tener que observar, modernizar, ajustar, y yo creo que estamos en un proceso también de ajuste a aquello. De hecho, irrumpen las redes sociales generan una desestabilización a la crisis, a la democracia en el fondo, y aportan y contribuyen a la crisis. Y a su vez tenemos esta crisis climática y ecológica que está encima y que engloba, ¿cierto?, a todas las crisis, porque obviamente esta crisis climática y ecológica pone en vilo la vida en el fondo. Entonces ahí es donde tenemos graves problemas en este instante y tenemos que ver cómo podemos como humanidad acercarnos a las soluciones. La crisis sanitaria, ¿cierto?, está muy relacionada con la crisis climática. Hoy en día las enfermedades o las nuevas enfermedades van a provenir por 2 vías. Tenemos, ¿cierto?, el tema de los deshielos, el Ártico y la Antártica, y el permafrost. El permafrost es el suelo congelado, ¿cierto? Y por lo tanto, con las investigaciones estas han ido arrojando que tenemos muchos virus que no conocemos, que están congelados, ¿cierto? Y que con el cambio climático, como se van a ir derritiendo los hielos, ¿cierto?, el permafrost, estos van a ser liberados. Y por otro lado tenemos que hemos ido como corriendo la frontera de los ecosistemas, lo que produce zoonosis, ¿cierto? Tenemos también el hecho de que se coman animales, ¿cierto?, que son en estos mercados, ¿cierto?, en Asia o en otros países, la cual también es una fuente de zoonosis, y también, ¿cierto?, en Occidente, sobre todo, las grandes granjas de animales que tienen también un problema en cuanto a la escala, ¿cierto?, en la cual se produce la industria cárnica, en la cual también genera zoonosis. O sea, los avisos pandémicos ya venían hace mucho tiempo. Teníamos la gripe aviar varias veces, varias pandemias, o no pandemias, sino que más localizado, pero en el fondo
ya han habido estos avisos. Por lo tanto, no, a mí no me sorprendió nada el tema de la pandemia actual. Esto ya venía avisándose. Y por lo tanto, con el cambio climático esto se va a ir acelerando. Tenemos además que la crisis de la democracia, ¿cierto? Tenemos elementos que robustecen la democracia y que hoy en día están tremendamente cuestionados, que son, por ejemplo, los partidos políticos. Hoy en día la gente no quiere participar, hay como una reticencia a la política y la verdad es que hoy en día la democracia se organiza de esa forma. La verdad es que es importante conocer las ideas o que las ideas estén canalizadas, ¿cierto? Eso no significa que vayamos a ser borregos de nadie, sino que acá lo interesante es mirar cuál es el espectro de las ideas y cómo estas ideas son canalizadas también por los partidos políticos, que son, mientras más robustos son, ¿cierto?, más conexión tienen con el sistema democrático, más canalizan las ideas, etc. Por otro lado, tenemos que es importante y urgente, ¿cierto?, robustecer la participación ciudadana. Hoy en día tenemos que en el caso chileno, ¿cierto?, la participación ciudadana es paupérrima, no tiene canales de participación, por lo tanto eso complejiza muchísimo la situación en la cual estamos. Y por otro lado se requieren de los sistemas de control y fiscalización que se hagan parte, ¿cierto?, para mantener una democracia sana. Hoy en día lo que hemos visto con toda esta crisis que hemos estado viviendo es que en la actualidad los sistemas de control funcionan mal o hasta por ahí nomás, ¿cierto? Y por lo tanto hemos estado sabiendo permanentemente en los últimos 5 años de casos de corrupción. Y por lo tanto la corrupción lamentablemente genera un desapego hacia la institucionalidad, hacia los partidos políticos, hacia el sistema democrático y empiezan a surgir las ideas un poco más como antisistema en el fondo y que si bien está bien, todas las ideas tienen cabida, el problema que empieza a generarse es que hay un desapego y no hay búsqueda de soluciones como sociedad en su conjunto. Por otro lado, traigo a colación este librito que yo creo que ilustra bastante la situación de la crisis democrática que estamos viviendo, que es el cómo mueren las democracias, donde los profesores Levitsky y Ziblatt, yo creo que lo más interesante, o por lo menos que a mí me gustó de este libro, es que plantean que en el fondo las democracias ya no están muriendo por como los típicos golpes de Estado que uno vio en los años 70. O sea, ya no es una muerte brutal de la democracia, sino que esta está agonizando de forma pausada a través del tiempo. Y es un poco lo que incluso hemos estado viendo acá en el país estos últimos 2 años. O sea, lamentablemente hemos estado viendo que tanto desde el estallido social y toda la pandemia, los rasgos autoritarios se están profundizando y pareciera, y lamentablemente siento que la sociedad también lo está está normalizando el toque de queda, está normalizando que Carabineros pueda maltratarte, está normalizando esas cosas como casos aislados cuando no lo son. Por otro lado, acá es sumamente importante, los partidos políticos son guardianes de la democracia y hoy en día en Chile los partidos políticos no están cumpliendo esa función. Están más preocupados de las papeletas que de velar, ¿cierto?, por cuidar el sistema democrático. Por otro lado, acá, como decía, cuando no se aíslan personajes políticos que tienen rasgos autoritarios o cuando los partidos políticos no critican esas situaciones, se empieza también a como poner en juego o poner en jaque a la democracia. Hay un abuso también en gobernar vía decreto, saltarse el Congreso, y lo que hemos visto últimamente, ¿cierto?, en el gobierno actual es que hay mucho veto presidencial, ¿cierto?, a las decisiones que está tomando el Congreso. Y por lo tanto hay un cambio a las reglas de la democracia. Por otro lado, hay un nocivo rol, ¿cierto?, de las redes sociales. Acá hay un documental que yo siempre recomiendo, que es El Gran Hackeo, que en el fondo es cómo se está utilizando las redes sociales para propagar fake news, ¿cierto?, mala utilización del Big Data o la misma entrega que hacen los ciudadanos, ¿cierto?, al colocar los me gusta. Nosotros mismos estamos entregando información muy rica para este tipo de mala utilización en el fondo.
cuáles son nuestras tendencias, qué es lo que nos gusta, todo este tema de los algoritmos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un tema que la democracia va a tener, o la, ¿cómo se llama? El sistema democrático, la institucionalidad se va a tener que hacer cargo también para poder manejar las distintas crisis. Y además de esto, como planteaba, ¿cierto?, la crisis climática y ecológica, tenemos distintos aspectos, ¿cierto?, el cambio climático, la cantidad de emisiones que hemos hecho, ya se habla de antropoceno e incluso de capitoloceno, en donde el ser humano, ¿cierto?, se puso al centro de todo y en el fondo logró cambiar la morfología de la Tierra con todo lo que hemos hecho, nuestras actividades, etc. Y por otro lado, la sexta extinción masiva que ya se anuncia, ¿cierto?, que se perdería alrededor de 1 millón de especies. Esta crisis climática y ecológica, ¿cierto?, tiene aspectos políticos, la crisis ambiental es política también. Y yo creo que acá es muy importante que esto sea asumido en el fondo, que se asuma que esta crisis ambiental es política, porque no va a haber otro tipo de solución. Si bien la ciencia avanza, ¿cierto?, la ciencia nos da luces, la técnica nos puede dar soluciones, pueden ser las mejores soluciones, pero si la política no resuena en la política, lamentablemente esta crisis climática no va a tener solución, digamos, y es más, esto viene ya desde el año 45, post Segunda Guerra Mundial, ya el norte global ve que el desarrollo que estamos llevando es problemático. Por lo tanto, como es problemático, en el fondo tienen como una concepción de que el sur global no se puede desarrollar igual. Entonces acá también tenemos un problema de relación norte-sur que está muy patente y presente hoy en día. Hay una consolidación también, ¿cierto?, del reconocimiento de la crisis. En los años 70, 80 esto ya está como medio zanjado a nivel de países del norte, en la cual plantean, ¿cierto?, la Comisión Brundtland, salen los límites del crecimiento, o sea, esto ya está asumido. El problema es que la carga de responsabilidades se empieza a hacer como todos somos responsables, y ahí en los países del sur salen a decir, no, aquí no somos todos responsables en el mismo nivel. Por lo tanto, tenemos responsabilidades compartidas, pero tienen que ser diferenciadas, porque en el fondo, si no, el sur global sigue quedando en el subdesarrollo, y esa es como la pelea que se da en esos años. Por otro lado, hay un modelo de desarrollo intensificado, ¿cierto? Tenemos riesgo y incertidumbre que es permanente, y a lo cual los principios preventivos y precautorios, si bien tienen una buena noción o una buena intención, digamos, estos dos principios no han logrado hacerse cargo de esta crisis climática ni tampoco disminuirla. Todo lo contrario, se ha ido intensificando. Por otro lado, lo que planteaba, ¿cierto?, las responsabilidades frente al cambio climático son diferenciadas, ¿cierto? Los grandes emisores globales son los países del norte, ¿cierto? Tenemos a Estados Unidos y Europa, que son los grandes emisores, ¿cierto? Y acá, en el fondo, tiene que ver con el modelo de desarrollo que se ha llevado ya desde muchos siglos anteriores, desde el colonialismo en adelante, y obviamente con la intensificación de la revolución industrial. En el mundo hay 1 millón de especies, ¿cierto?, como yo planteaba anteriormente, en peligro de extinción. Hay un 25% de promedio de especies entre vertebrados terrestres y agua dulce, invertebrados y plantas que se encuentran en peligro de extinción. Alrededor de un 10% de los insectos de especies distintas, me refiero. Los corales, ¿cierto?, los anfibios. Uno de los elementos más complejos de cuando ya se están extinguiendo a los anfibios es cuando ya da una muy mala señal, porque han perdurado distintas etapas geológicas de la Tierra. Entonces eso ya es un muy mal signo. Por otro lado, tenemos que un 75% de los ecosistemas terrestres han sido modificados por la actividad humana, por eso se llama antropoceno. El 66% de los entornos marinos han sido alterados por la huella del hombre. El 85% de los humedales del planeta se han perdido entre el año 1700 y 2000, y en el caso de Chile, ¿cierto?, el 60% de los humedales costeros se han perdido en el fondo. Y son los grandes
mitigadores o sumideros del cambio climático, y en Chile incluso se les rellena, ¿cierto?, para construir edificios. Entonces ahí es cuando nuestra percepción de la naturaleza está totalmente errada. Un 70% de aumento de especies exóticas invasoras en 21 países desde 1970, ¿cierto? Las especies exóticas son tremendamente dañinas para la biodiversidad, y un 72% de los indicadores de biodiversidad locales muestran resultados negativos. ¿Qué ocurre actualmente, cierto, en materia medioambiental, cierto? En el caso de América Latina, tenemos que resolver en términos ambientales, cierto, la alta dependencia en la extracción y producción de materias primas. Falta una mirada estratégica sobre cómo nos vamos a seguir desarrollando. Aquí nadie está planteando, ¿cierto?, que volvamos a la caverna o que que generemos otro desarrollo muy innovador. Yo creo que acá todo el mundo está en el fondo, aquí falta una mirada estratégica de cómo se hacen las cosas y para qué y para quién se hacen las cosas. Hoy en día el rol del Estado, ¿cierto? Hay un retroceso del Estado, ¿cierto? Y ha sido el impulsor de esta actividad. Hay una profundización del extractivismo en el país, en la región. Hay una pérdida importante de ecosistemas por esa razón. Una de las razones también que es la proliferación de las nuevas enfermedades. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque todas estas variables son muy problemáticas de solucionar si tenemos una democracia que está enferma, por decirlo así. Si el sistema democrático no puede, en el fondo, hacerse cargo de estas temáticas, la verdad es que entre crisis democrática y crisis ambiental la solución va a ser muy compleja pillarla. ¿Y cómo gestionamos en el fondo la crisis de la democracia en el fondo? En el caso chileno se requiere de una amplia participación ciudadana. Hoy en día tenemos el problema de que es muy acotada, no es prácticamente, no es vinculante, ¿cierto? Se requiere fortalecer el sistema de partidos políticos, fortalecimiento de los canales de transparencia, se requiere el cambio constitucional. Y esto no solamente por un tema ideológico o por la ilegitimidad que tiene la Constitución de origen, sino porque tenemos una crisis de confianza en las instituciones. Por lo tanto, si no generamos un nuevo pacto social, no vamos a podernos hacer cargo, ¿cierto?, de la crisis ecológica y climática. Entonces, ahí hay un problema, hay un peligro, ¿cierto?, de deslegitimar el sistema. En el contexto social chileno, ¿cierto?, hoy en día tenemos que el marco chileno evidencia concentración del sistema actual y pérdida de bienes comunes. El rol subsidiario del Estado no nos genera la posibilidad de hacernos cargo de que el Estado haga gestión sobre ciertos elementos que son importantes hoy en día. Hay un cuestionamiento ciudadano hacia el modelo de desarrollo imperante, y las manifestaciones, ¿cierto?, son en contra, y en Chile esto es muy evidente en el fondo, contra las actividades productivas. Porque en el fondo, si uno mira el mapa del país, tú tienes que en el norte hay un problema con la minería, en la zona centro con la minería y el agropecuario, ¿cierto? Con las distintas plantas de celulosa, ¿cierto? En el sur celulosa, hidroelectricidad y salmonicultura. O sea, tenemos un problema con el desarrollo extractivo que tiene el país, que es muy intensivo. El marco legal vigente es muy importante observarlo, porque el modelo extractivo está dentro de la Constitución política y las distintas leyes orgánicas constitucionales que en el fondo desarrollan la Constitución, o como la hacen la bajada de la Constitución. Y ahí tenemos que la Constitución política del 80, ¿cierto?, en cuanto a las garantías constitucionales, ¿cierto?, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no logra hacerse cargo, ¿cierto?, de la contaminación que hay a través del territorio, ¿cierto?, porque la contaminación tiene que ser definida por una norma. Y si no existe norma, ¿cierto?, esa contaminación no existe. Hoy en día Chile, que es un país que desarrolla minería, ¿cierto?, tiene alta contaminación por arsénico y no tenemos norma de arsénico, no hay norma de suelo. Entonces, la gente no tiene acceso a informarse, ¿cierto?, si tiene o no contaminación en su cuerpo por esa vía en el fondo.
Por otro lado, en la Constitución del 80, ¿cierto? Está dentro de la Constitución la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua. Y eso también es un problema porque el Estado no logra hacer gestión ante, ¿cierto?, la adversidad que nos plantea el cambio climático, ¿cierto? Chile es un país tremendamente vulnerable y sobre todo en materia hídrica. Hace 13 años ya que tenemos una mega sequía, por lo tanto el problema del agua es fundamental y tenemos que solucionar en el fondo. Por otro lado tenemos el Código de Aguas del 81, que está en la misma lógica, ¿cierto? En un sistema tremendamente propietarista. El agua se entrega de forma gratuita y a perpetuidad, pasa a ser una cosa, ¿cierto? Donde el usuario del agua tiene el derecho a gozar, usar y disponer del agua, o sea, la puede vender. Por lo tanto, este modelo tremendamente propietarista es lo que nos está generando un problema en materia de solucionar la crisis climática o adaptar a nuestro país al tema de la crisis climática y ecológica. Con este marco legal es imposible. Si bien tenemos una ley general de servicios eléctricos del 82, se crea el Código Minero del 83, ahí está la ley de concesiones mineras también del 82, y lo que quiero mostrar con esto es que es un entramado legal que nace de la dictadura, que está en la lógica de apropiarse de los bienes de la naturaleza y utilizarlos. La visión que tenemos, ¿cierto?, en el caso chileno o legal que tenemos en la institucionalidad es de apropiación de la naturaleza desde una lógica utilitarista. Por lo tanto, es tremendamente antropocentrista el cómo nos estamos relacionando con ella. Por otro lado, el contexto climático que tenemos en Chile es el país cumple con 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco de Naciones Unidas. Entonces, tenemos áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía, desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica, ecosistemas montañosos. O sea, somos un país tremendamente vulnerable al cambio climático y a un cambio climático peligroso además, porque hoy en día lo que se está solicitando, ¿cierto?, a todo el mundo es que las emisiones sean contenidas para que la temperatura de aquí al 2030 no suba más de 1,5 grados promedio. Y cuestión que la verdad estamos muy lejos, creo yo, de que se logre. O las esperanzas por lo menos son bajas debido a que vemos que los grandes emisores como Estados Unidos, China, ninguno está dejando su desarrollo de lado, ¿cierto?, en pos de esta crisis climática y ecológica en el fondo. Y la defensa del medio ambiente, ¿cierto?, hoy en día se está basando en la justicia ambiental, la democracia ambiental, los territorios y su vocación y las futuras generaciones. Creo que estos son elementos que tienen que cruzar, ¿cierto?, la nueva constitución en el fondo, dado que el país no accedió a firmar el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú iba en la lógica de profundizar la justicia ambiental, la democracia ambiental, la información, ¿cierto? La información, si bien el país entrega información ambiental, lo que hoy en día tenemos que es algo sumamente críptico. No cualquier persona puede hacer una observación ciudadana, un proyecto de inversión. No cualquier persona se puede defender de un proyecto de inversión en un territorio. Entonces, ahí hay un tema de que en el fondo los territorios con los proyectos de inversión no están conversando porque en el fondo es todo muy críptico. Por otro lado, la vocación del territorio hoy en día no se está respetando. Y siempre pongo de ejemplo Putaendo, por ejemplo, en el sentido de que Putaendo es un valle que tiene agricultura, ¿cierto? Tiene un desarrollo local y viene una minera y quiere hacer exploraciones mineras. Entonces ahí es cuando se empieza a romper absolutamente todo el tejido social y la vocación del territorio. Se requiere, ¿cierto?, una búsqueda de soluciones de forma integral, ¿cierto?, con distintos enfoques. El mundo es complejo, por lo tanto, esta complejidad tenemos que hacernos cargo y para ello creo que un enfoque de ser transdisciplinarios urge hoy en día para buscar soluciones. Requiere escuchar a los habitantes del territorio y esto, aunque suene muy cliché, es muy necesario, a pesar de que pareciera ser algo muy obvio.
finalmente no lo es tal. Y aquí pongo de ejemplo, por ejemplo, el tema de los ministros, cuando empieza el estallido social, ¿cierto? La desconexión que hay con la población, de la élite dominante, ¿cierto? De la élite económica y política, es tremenda. Es tan tremenda que en el fondo tuvimos un estallido social y yo creo que todavía no comprenden qué es lo que ocurrió en relación a cuáles son las demandas de la gente o por qué la gente tiene tanta rabia en el fondo, o por qué la gente está tan dolida con todo esto que ha estado pasando. Hay que revisar, ¿cierto? Leer, mirar otros paradigmas. Hay soluciones en otras partes. No es que esto no tenga ningún tipo de solución. Las soluciones están surgiendo de distintas partes y lo más bonito que ocurrió es que estas soluciones están surgiendo de las comunidades, desde lo comunitario. Entonces creo que hay que mirar y observar ese tipo de soluciones porque si no, nos quedamos con la sensación de que nada de lo que hagamos va a poder solucionar este tema. Creo que hay que mirar enfoques que nos pueden ayudar, si bien nos generan soluciones por sí solas, ¿cierto? Creo que en materia de políticas públicas se puede mirar, creo que son una buena base para poder generar soluciones, que son el enfoque de construcción de políticas públicas basadas en los ODS 2030, ¿cierto? Que nos dan un marco para que los estados puedan implementar políticas en las distintas materias que tienen que ver con la biodiversidad, la pobreza, el agua, energía asequible y no contaminante, pero esto requiere también que haya una política de Estado y no solo de un gobierno, porque esto requiere que se trace. Por eso digo, el tema de la estrategia es muy importante, es vital que los estados tengan estrategia, porque si no, lo que empieza a ocurrir es que cambia un gobierno y cambia la política y no hay un seguimiento sobre estas temáticas. Por otro lado, tenemos otro enfoque como el de las soluciones basadas en la naturaleza. Hoy es vital integrarlo, ¿cierto? Es más fácil tener y cuidar un glaciar que hacer un embalse de agua. Entonces creo que este enfoque nos puede permitir, en el fondo, tener una mirada estratégica del territorio, de lo que la misma naturaleza nos provee. Por lo tanto, creo que es vital que esto se empiece a hacer y se empiece a implementar, si bien, por ejemplo, las NDC del gobierno de Chile en cuanto a los compromisos que tenemos a nivel internacional, son muy débiles en relación a que, por ejemplo, ni siquiera nombran a los glaciares dentro del documento. Entonces, ahí uno ve que estas omisiones no son casualidades. Aquí hay un tema de que Chile sigue siendo un país minero en el fondo y entonces en esa lógica es mejor que los glaciares no estén porque pareciera que nos molestan hoy en día. Al gobierno le molesta, parece que hayan glaciares porque en el fondo la minería no se puede desarrollar como ellos desean. Por otro lado, algunos elementos que debieran estar en una nueva constitución en materia ambiental es el principio intergeneracional. O sea, hoy en día no podemos seguir llevando nuestro desarrollo sin mirar qué es lo que les vamos a dejar a las nuevas generaciones. Ahí hay un tema que es muy importante, que esta mirada en el fondo de biocéntrica de la vida en el fondo debiera estar. Por otro lado, el principio de no regresión. Hoy en día hemos alcanzado ciertos niveles de relación con el medio ambiente, de institucionalidad, ¿cierto?, del medio ambiental, y la idea es que no empecemos a crear nada nuevo, sino que de ahí como un piso hacia arriba, no retroceder en aquello. Y esto es súper importante porque cualquiera podría tenerle en su cabeza la oportunidad de pensar de que en el fondo podríamos generar normas más débiles en materia medioambiental. Y esto lo hemos visto incluso en el gobierno actual. Se presentó un proyecto de ley de proinversión en el fondo que era totalmente regresivo a los elementos ya conseguidos por la sociedad. Entonces hay que velar porque esto no ocurra. Una garantía constitucional sobre un medio ambiente sano es mucho más potente que un medio ambiente libre de contaminación que requiere de la dictación de normas. Hoy en día tenemos que definir que esto es un medio ambiente sano, que permite el bienestar,
porque la Constitución, ¿cierto? La Constitución del 80, en el fondo, que está relacionado también con el estallido y toda la molestia de la sociedad que tiene que ver con que la Constitución del 80 ya no estaba generando bienestar a la sociedad. Entonces, esta Constitución que se va a escribir, requerimos que genere un nuevo bienestar, que sea para la sociedad en su conjunto y los ecosistemas también. Se requiere reconocer la naturaleza como un sujeto de derecho. Esto no funciona por sí solo, otorgándole solo un derecho como un sujeto, ¿cierto? Sino que esto funciona en la lógica de generación de bienestar. Y acá está esta garantía constitucional, si una amiga lo decía ayer y creo que es un muy buen ejemplo, si una empresa es sujeto de derecho, ¿por qué la naturaleza no puede tenerlo? Entonces ahí hay una lógica, ¿cierto?, de protección de ciertos elementos de la naturaleza que son muy necesarios y vitales para que los ecosistemas funcionen y continúe la vida. Acá la naturaleza tiene un valor intrínseco, no es el valor que le damos desde nuestro antropocentrismo ni el valor utilitario que en el fondo los humanos les damos a las cosas, sino que tiene un valor intrínseco desde una lógica biocéntrica del valor de la vida. Todos los elementos de la vida tienen derecho a existir en el fondo. Entonces, esto es una mirada que es interesante, que da un marco teórico que es interesante de plasmar dentro de una constitución. Se requiere velar por un Estado plurinacional que permita, ¿cierto?, reconocer también los saberes de los pueblos originarios, que incluso tienen una relación con la naturaleza que es mucho más rica que la que tenemos nosotros, dado que vienen de una lógica de abundancia de la naturaleza. Las creencias judeocristianas, ¿cierto?, vienen de una lógica del desierto, de donde les faltan la naturaleza. Entonces hay un tema competitivo y es un poco lo que nos vinieron en la colonización también a inculcar. Entonces ahí hay un quiebre y una separación y debemos recuperar de nuevo esta otra mirada. Se requiere de justicia, participación y democracia ambiental, y algo que es vital para un país que es tan vulnerable al cambio climático, el derecho humano y de los ecosistemas al agua. Porque en el fondo, si los ecosistemas no tienen agua, en el fondo tampoco la van a tener las personas. Por lo tanto, no es solamente un derecho nuestro, sino que es un derecho del ecosistema en su conjunto. Por otro lado, hay que abordar esto, ¿cierto? Si bien la Constitución es un tema puntual, es una primera piedra en el fondo como para empezar a organizarnos, creo que también hay que hablar de estos otros temas que son como cómo miramos una sociedad post-COVID en el fondo, porque esto va a cambiar, si obviamente ya hay lógicas como la del trabajo, que ya está cambiando, la de este mismo conversatorio, ¿cierto? Entonces, la llegada de la información es mucho más fácil hoy en día, se nos abrieron las fronteras, etcétera. Entonces creo que acá también tenemos que empezar a abordar, ¿cierto?, como parte de la solución. Yo creo que la crisis climática con un capitalismo verde, como andan promocionando algunos, no va a funcionar, porque es como seguir haciendo lo mismo un poco más light. Es como en vez de comer yogur, me como un yogur light. Entonces, en ese sentido, esa solución es, yo creo, una falsa promesa de que la electromovilidad nos va a venir a solucionar el tema en las ciudades, y yo creo que acá la sociedad lo que tiene que aprender es a vivir mejor, pero con menos. Y ahí es donde también todos nosotros, ¿cierto?, todas nosotras tenemos un rol que jugar en cuanto a los niveles de consumo que tenemos, en cuanto a los niveles de cómo nos estamos desarrollando, etcétera. Y acá tenemos que hablar, yo siento, de una transición socioecológica. Esto no se va a solucionar si no se aborda desde esa mirada. Es como si se va a hacer minería, ¿qué minería? ¿Para qué la vamos a hacer? ¿A quién vamos a beneficiar con esto? El rol de una minería pública ante una minería privada que no deja nada prácticamente. Entonces creo que hay que empezar a abrir los temas y empezar a discutir cosas que la gente no se atreve, o las autoridades o las élites económicas y políticas no quieren discutir. Se requiere la inclusión de la economía ecológica. Acá tienen que estar ligadas nuevamente. En algún momento de nuestra historia la economía y la ecología se separaron, cuando en el fondo cuando tú administras una casa tienes que tener todos los aspectos para poder administrarla.
Y por otro lado, se requiere urgentemente el reconocimiento de la economía del cuidado y el rol de la mujer. Hoy en día, ¿cierto? Tanto, de hecho, el ecofeminismo desarrolla esos elementos de cómo el desarrollo actual, ¿cierto? De la colonización, ¿cierto? De todo el desarrollo violento que se generó es muy patriarcal y está muy ligado, ¿cierto? A la acumulación de capital. De hecho, la casa de brujas es durante 5 siglos, ¿cierto? Fue la acumulación primaria de capital para generar todo el tema del colonialismo, de todas las cruzadas, ¿cierto? Todas las arremetidas violentas que se hicieron desde las sociedades europeas hacia las otras lugares, ¿cierto? Que fueron a colonizar. Entonces aquí esto está muy relacionado y esto está muy invisibilizado actualmente. La mujer sobre la mujer, ¿cierto? Se plasma un desarrollo también y la mujer ha permitido a través de su trabajo gratuito, ¿cierto? Hacer que esta sociedad en el fondo también prospere. Entonces creo que cuando estos temas se abren, en el fondo abren un debate que es muy importante que tenemos que dar, que no está resuelto, pero que tenemos que dar. Y ahí me quedo. Ahí sí. Ahí estoy. Muchas gracias, Pamela. Muy aclaradora las charlas. Y muy buena la propuesta también, muy clara también. De nuevo abro espacio, preguntas, comentarios, aportes que realizan. ¿Puedo hacer un comentario? Al revés. Ahora sí, al revés, Ceci, quedaste Quedaste muteada. sin audio, sí. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí sí? Ahí, Ya. sí. Bueno, en primer lugar quería solamente disculparme porque me puse a hacer diversas cosas mientras empezó la presentación de Pamela, así que ahí va a quedar el testimonio, según me advirtió Edith, no por eso menos concentrada. Y quería comentarte, bueno, primero, Pamela, agradecerte el esfuerzo de poder ordenar una cantidad muy grande de información, ¿no? En que yo me quisiera quedar con el enorme aporte de poder pensar post plebiscito un país en que uno pudiera rescatar conceptos valóricos como respeto, inclusión, confianza, buen trato. Y desde ahí traducirlo en aquellas dimensiones, un poco lo que tú mencionabas, que yo lo comparto en general, ¿eh? Porque me temo que nosotros somos un país chico, con cifras bastante razonables de comprender, entonces somos especialistas en las denuncias y en los diagnósticos, y mi pregunta siempre ha sido, ¿qué hacemos con lo que sabemos respecto a toda esta información? Y entonces es interesante poder profundizar un poco en de dónde estamos mirando el Chile que quisiéramos que viniera próximamente, ¿eh? Porque así como nuestra Constitución en el fondo va amarrando una lógica extractivista en lo económico y en la distribución del poder claramente en lo que ya conocemos, tampoco eso fue posible cambiarlo en la democracia a pesar de los diagnósticos. ¿Me entiendes? Porque detrás de eso hay intereses y hay poder. Entonces, cuando la ciudadanía deja de creer en lo que la gente dice, o en el vocabulario del mundo mapuche, la parlamentación está enredada. ¿Ah? O sea, me dicen una cosa, pero están haciendo otra. El puente se necesita mirando para el norte y lo hacen al sur porque salía más barato. Y la comunidad deja de utilizarlo. Y eso está lleno. Entonces yo creo que es importante estos espacios, yo se los agradezco un montón, porque si no tenemos el tiempo, la tranquilidad para conversar efectivamente de lo que de verdad se va a hacer, yo encuentro lamentable que después de lo que tú decías al comienzo, Pamela, o sea,
se recupera la democracia y hoy día somos los que menos participamos. Es decir, quiere decir que en la gestión que hemos vivido, y todos somos parte de eso, yo me incluyo en eso, ha tenido, entre otros resultados, la no participación. Entonces también hay que mirarlo desde dónde están los gérmenes de las cosas que se hacen, ¿me entiendes? Más allá de cualquier, ¿cómo decirte?, posturas políticas que uno va teniendo, ¿ah? Que yo creo que todo aporta cuando es verdadero. Pero los diagnósticos están súper claros. Llevamos desde el año 90 en que la gente sale a quemar el país porque no creyó más en nada. A mí eso me parece que es de una gravedad que hace que hay que mirarse las orejas de burro. Cuando uno ya empieza como a relinchar, mírate la oreja porque hay algo que no está cuadrando. Entonces a mí sí me parece súper interesante también que pudiéramos incorporar los pueblos originarios, porque la mirada que tienen sobre esta naturaleza que es generosa, pero cuando yo la cuido, ¿no? ¿Te fijas? Va a ser generosa cuando yo la cuido, le pido permiso, me como una manzana, no almaceno 2 toneladas de manzana, por ponerlo de esa manera. Entonces, bueno, solo comentarte eso, o sea, mira, yo creo que el impacto que tuvo los años de la dictadura en este deterioro profundo de nuestro país es algo que todavía no nos atrevemos a decirlo con claridad. Todo lo que está ocurriendo está absolutamente descrito en toda la literatura al respecto. El quiebre institucional, los temas éticos, o sea, eso es consustancial a cuando las confianzas se rompen. Entonces yo creo que el aporte de estas conversaciones tiene que ver en eso, como permitirnos creernos que conversando podemos ir tratando de entendernos, de qué estamos hablando. ¿Ah? Entonces a mí una de las cosas que me encantaría es que nuestra Constitución se atreviera a hablar también de estas cosas. O sea, vamos a tener una normativa a futuro respecto de los temas del ecosistema y el agua. Perfecto, pero antes de eso está el valor del respeto al entorno. Antes de todo, porque si no hay una voluntad clara de para dónde queremos que vaya la micro, y significa tomar decisiones. O sea, el agua tiene que ser de todo, ¿te fijas? La minería tiene que ser cuidadosa al medio ambiente y saber hasta dónde y cuánto van a pagar de impuestos, cosas de ese orden. Pero más allá de lo práctico, porque la gente dejó de creer, no solo porque estaba metida en el consumismo, que es verdad, no solo porque no pudimos parar la droga, en un país de 17 millones de habitantes, no parar la droga significa que la droga se apropia. Y es tan grave porque hay estado en México que tiene más de 17 millones de habitantes, manejados por la droga. Entonces, a mí me parece que es súper importante no saltarnos esa parte. Así que bueno, hasta ahí nomás, chiquillos, para no latearla. No, pero recogiendo lo que tú planteas, yo creo que es súper importante, o sea, primera cosa, hay que reconocer que la dictadura hizo un trabajo siniestro en cuanto a la despolitización de las personas. Entonces, esto no es casual tampoco. La despolitización tiene que ver con un sistema que se pensó en el individualismo. Entonces, de hecho, yo soy una de las generaciones, soy del 83, entonces eso significa que todos mis coterráneos somos todos criados en este neoliberalismo y en este consumismo en el fondo. Entonces, ahí hay un tema. Es un poco vergonzoso decir milito en un partido político, es vergonzoso, entonces cuando eso deberían ser cosas que no deberían ocurrir. Pero yo creo que ahí es donde hay que hacer la reivindicación de todos los que estamos en estos espacios. En el fondo yo por eso me dedicaba a hacer un montón de charlas, porque creo que hay que recuperar el valor de la democracia. Yo hasta ahora siempre les digo, cuando me surgen a veces algunos en las charlas me dicen, no, pero la democracia, los partidos políticos me critican, amarilla, toda la cuestión. Y yo le digo, bueno, dígame, ¿cuál es el sistema que usted podría implementar en un estado, digamos, para administrar un estado? No estamos hablando de una comunidad que me voy a ir al sur con unos amigos, hacer una vida como más autárquica, por decirlo así. Entonces no tienen respuesta. Y ahí está el tema. Yo creo que acá hay que educar en estos temas. Creo que hay que hacer un trabajo muy de hormiga. Yo le decía a Rodrigo, a mí me da lo mismo si viene una persona, porque en el fondo esa persona se fue con el tema. Por último, para poder pensarlo. O sea, dejar como ahí este sentido crítico de mirar las cosas.
Y por otro lado, con respecto a los quejones, porque también hay mucha gente que se queja, pero no hace absolutamente nada, también les doy tarea cuando van a mis charlas, como desde, miren, usted puede aportar dejando de comer carne, puede aportar comiendo menos carne por último, todos podemos hacer desde nuestro espacio un impacto, ¿cierto? Y después nos vamos a la escala comunitaria y después nos vamos a la escala de políticas públicas y si usted quiere ser incluso gobernante, bueno, trabaje para eso. Porque acá lo que hay que empezar a desmantelar es el ellos y nosotros. Ellos, los políticos corruptos, y nosotros, la gente que perfecta en el fondo. Entonces yo creo que esos son los elementos que hay que empezar a desmantelar. Yo tengo bastante esperanza en las generaciones más jóvenes porque en el sentido de que aprenden a trabajar de forma más colaborativa, por lo menos lo he visto, me ha tocado verlo, hay otro sentido del trabajo en equipo, de lo colaborativo, de la responsabilidad, etcétera. Pero también tenemos la amenaza de las redes sociales y todo, y yo creo que eso vamos a tener que ir eliminando la carga. Y por otro lado, ya en una cosa un poco más extrema, creo que si esta balanza no logra equilibrarse, yo creo que el colapso de la sociedad como la conocemos, no es que vayamos a reventar ni explotar ni nada por el estilo, pero va a colapsar. El sistema va a colapsar y eso va a generar un cambio que va a ser brutal, pero el cambio va a ser igual. Entonces yo siento que acá hay un tema de cómo el cambio se hace por la buena, de forma gradual, en donde todos participamos, o esto va a ser muy brutal, donde va a haber gente que va a haber muerte, mucha muerte, porque los desastres naturales se van a intensificar. Entonces el colapso va a ser de la sociedad como la conocemos. Si los mineros quieren seguir haciendo minería a destajo, va a llegar un momento en que no vas a tener agua y no vas a poder hacer minería nomás. Punto. Se acabó. Entonces yo creo que esa es la conversación que hay que hacer. La transición socioecológica tiene que ver con eso, en abrir los temas. En Chile nadie, yo creo que yo soy una de las únicas loquitas que anda con el tema minero diciendo, cuestionando el modelo minero que tenemos, en el sentido de que parece dogmático decir por qué Chile tiene que seguir siendo un país minero. ¿Por qué razones? Porque ¿a quién le beneficia? ¿Por qué no lo cuestiona? ¿Por qué no mejor somos un país que produce peluches? No sé, cualquier cosa. Pero pareciera que eso no se puede decir. Yo lo digo permanentemente y creo que hay que normalizar esa discusión. Hay que normalizarla porque los dogmas hay que romperlos en el fondo. Yo creo que esa es como un poco con lo que yo por lo menos me quedo. Pamela, hola, hola a todos. Oye, es súper interesante, la verdad que si no puedo sino adherir a un montón de las reflexiones que haces. Me encantó este último punto que tocaste, un poco haciendo referencia a la minería. ¿Qué alternativa tenemos si no? O sea, porque nosotros estamos buscando como sociedad el poder seguir adquiriendo una serie de derechos sociales que lamentablemente nosotros no estamos absolutamente aislados de las economías mundiales ni de los globalismos internacionales. Y en ese escenario, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si nosotros no tenemos una industrialización desarrollada, si no tenemos una educación transversal de calidad? ¿Qué alternativa nosotros podemos realmente tener si nosotros no generamos una transición consensuada, creo yo, en términos de las políticas extractivistas, de este modelo neoliberal extractivista que de alguna manera sostiene la mayoría de las instituciones en Chile. O sea, esa es una de las preguntas que la verdad es que no lo había escuchado, me parece un buen punto al menos de discutir. Y lo otro tiene que ver con Estado. De alguna manera, si nosotros sabemos, reconocemos y tenemos la experiencia, la verdad que yo creo que es bien generalizada, que mientras más Estado, tenemos más corrupción.
independiente aislado. Los estados, el poder, cómo se administra el poder, cómo se estructura el poder y cómo se adquiere el poder. Y por supuesto que podemos pensar nuevas formas de cuidarnos, de cuidarnos unos a otros, o definir poderes y jerarquías, pero la verdad, como hasta el momento se estructura el poder, siempre es a través de políticas mafiosas. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos cuidamos y realmente podemos atender las necesidades si solamente se está pensando en un Estado más fuerte? Que eso, de nuevo, desde la experiencia, nos va a traer más políticas mafiosas, más ineficiencia y más amiguismo, más clientelismo político en general, y de ambos extremos del espectro político. Mira, con respecto a la primera parte, de cómo se podría hacer una transición o cómo podríamos en el fondo, yo creo que algo que es vital, o sea, creo que es vital el cambio constitucional, porque de verdad que sin eso no hay ni una posibilidad ni siquiera de poder mover una pieza. Eso lo digo tajantemente. Pero creo que es vital, y no lo dije, el tema de la descentralización. O sea, hoy en día, si no hay descentralización, y estoy hablando de todo tipo, incluso desde la mirada de la energía, es que estamos fregados. Y entonces ahí hay una disputa de poder que vamos a tener que hacer también en el tema de cuánta representación tienen las regiones, cómo se presenta el tema de la descentralización y por qué lo planteo. Porque, por ejemplo, si la energía fuera descentralizada, la energía podría tener una generación ciudadana, un pilar ciudadano importante que te evita proyectos de energía que hacer en el fondo, que podrías eliminar más rápido las termoeléctricas a carbón, etcétera, etcétera. Y con la minería pasa un poco también esta lógica de que algunos recursos de las mineras debieran quedar dentro de las regiones para poder hacer un desarrollo. O sea, yo no me explico que hayan, por ejemplo, localidades como Mejillones, como Tocopilla, que tienen alta tasa de enfermedades generadas por el carbón y no tengan un hospital. No tienen un hospital, o sea, tenéis que ir a Antofagasta. Entonces ahí tú empezás a ver cómo hay un desbalance y asimetría en el poder. Y con respecto a la minería, yo creo que acá, por lo menos lo que yo he estado esbozando, es que Codelco debiera tener un rol estratégico, porque es minería pública, porque te deja los recursos en el país, porque en el fondo se puede generar políticas públicas. No así la minería privada. Yo siento que hoy en día hay una simetría total en el desarrollo de la minería privada, que tiene un 70% de los recursos y genera la misma cantidad de recursos en cuanto económico que la minería pública, que tiene un 30%. Entonces ahí está mal pelado el chancho y en el fondo creo que eso es vital. Esa conversación es la primera que tenemos que hacer. ¿Cuánto rol le vamos a dar a Codelco? Que es minería pública y que en el fondo debiera generar una transición socioecológica. O sea, deberíamos estar produciendo paneles acá. Por el fondo va a cambiar nuestra energía con el cobre que tenemos. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo, que hay una visión estratégica que no está. Acá la lógica es extraer a una escala gigantesca y vender. Es un rentismo puro y duro. Y yo creo que si ya salimos del rentismo, ya la cosa mejora. Eso por una parte con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, yo creo que acá no es plantear un Estado mucho más grande y una burocracia estatal, así como desde la lógica como de los años 70, así que el Estado planifica, que hace todo. No. Yo creo que acá lo que hay que plantear es que el Estado pueda hacer una mejor gestión. Una mejor gestión, por ejemplo, en una cuestión vital, que yo creo que si eso lo cambiáramos ya la cosa pinta mejor. En cuanto a fiscalización. Hoy en día tú tienes institucionalidad que no tiene dientes. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente no puede fiscalizar aquellos proyectos de inversión que no tienen RCA. Entonces, si no tienen una resolución de calificación ambiental, allá la SMA no lo puede supervisar. Y te estoy hablando, por ejemplo, termoeléctricas a carbón que tienen más de 60 años. Y la SMA nació así como el 2010. Entonces, de ahí para atrás, no podéis fiscalizar nada.
Entonces, ahí está el problema. Hay una burocratización y un no darle dientes. Y el problema es que este ni siquiera es un Estado neoliberal. Aquí hay capitalismo crónico donde las empresas están insertas dentro del Estado, tomando las decisiones. Si nosotros tenemos el peor de los peores modelos hoy en día, si hubiese neoliberalismo, por último, las empresas habría competencia. Hoy en día no hay competencias o en puro oligopolio prácticamente. Entonces, en el fondo yo creo que por ahí, o sea, el desmantelar la Constitución como la tenemos viene a solucionar cuestiones que son profundamente graves. Y por eso a mí me genera un poco de esperanza en relación a adaptarnos. No va a ser un proceso fácil, va a ser un proceso de mucha resistencia y es un proceso que va a durar 10 años. 10 años porque va a ser 2 cambiar la Constitución y después viene desarmar la casa completa, que son las leyes orgánicas constitucionales, la hoja en blanco y todo lo que viene. Y va a haber una resistencia muy feroz de los poderes económicos y políticos que están involucrados en esto. Y por eso, y ahí hago un punto, y por eso el proceso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y ahí se requiere de ciudadanía informada, de exigir que el proceso de escrituración, ¿cierto?, de la Constitución sea transparente, televisado, que la gente tenga acceso a ver, así como las comisiones del Congreso, acceso a ver qué es lo que está pasando, cómo se decide, cómo se vota, que la gente pueda hacer incidencia. Acá es muy importante que haya una vinculación de los ciudadanos con los constituyentes que van a ser territoriales, porque en el fondo se van a escoger como por los distritos de los diputados. Entonces cada territorio tiene un número de constitucionales. Yo acá en el distrito 10 creo que tengo como 6, pues estoy en Ñuñoa, Providencia. Entonces, de esos 6, bueno, yo los voy a ir a joder todos los días con esto es los derechos de la naturaleza, esto es, así se ven los bienes comunes. Eso es lo que la ciudadanía tiene que hacer también, hacerse responsable de cuidar el proceso y de estar haciendo incidencia en los constitucionales. Si no, el proceso se va a chacrear. Y hay las asambleas que también dicen, pero los independientes, oye, si los independientes tampoco son la panacea, un independiente yo no sé qué tiene en la cabeza. Por último, si yo sé de qué partido es, más o menos me puedo hacer una idea. Pepe Out es independiente. Entonces, y ustedes ven cómo vota en el Congreso. Entonces, tampoco es una solución como que fuera per se. En ese sentido, creo que ahí es donde la ciudadanía tiene que, en el fondo, las asambleas, han habido tantas asambleas, esas asambleas debieran escribir lo que recogieron, ¿cierto?, de las distintas asambleas que hubo, y eso mismo ir a planteárselo a los constitucionales. Sin esa cuestión, sin ciudadanía, yo soy testigo de aquello, sin ciudadanía los proyectos de ley salen pésimos. Y ahí les pongo de ejemplo la AFP. El 10% de la AFP no tenía ni una posibilidad de flotar si la gente no salió a cacerolear, a protestar, a amenazar en Twitter, en redes sociales, en la calle, en todos lados. Y el problema es que la gente, cuando es una solución individual, se preocupa, pero cuando es por lo comunitario no está. Y ahí yo lo digo porque en el tema de los glaciares somos como 2 pelagatos que andamos hinchando, y con respecto al agua, que son muchas comunidades que no tienen, la gente no protesta, porque abre la llave de su casa acá en Santiago y tiene agua. Entonces ahí hay un problema. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que buscar cómo la ciudadanía también se involucra, se reeduca, se reincorpora en lo político, etc. Ahí sí. Quería comentar algo que yo creo que hay un elemento bien importante, y es que no hay antecedentes de esto. El desafío que estamos enfrentando, creo yo, es único en la medida en que somos un país latinoamericano, que tenemos una fractura cultural muy relevante, que la hemos podido comentar hoy día. Entonces también ese ensamble entre creación y desarrollo de una cultura, el rescate de los valores culturales y la aplicación de eso al nivel cívico y al nivel político, es un desafío grande y que toma tiempo. En ese sentido, creo yo, la
la revisión histórica nos puede jugar en contra si nos vamos solamente a mirar cómo ha sido antes los, entre comillas, estatismos o los sistemas netamente liberales, en el sentido, desde el punto de vista económico, porque a la larga, creo yo, uno de los factores más importantes en esta crisis, al menos en Chile, es la corrupción. O sea, si no existiera ese nivel de corrupción, posiblemente con un grado de sensatez mayor en el mantenimiento del sistema político, tal vez habrían existido las posibilidades de abrir, de generar estos cambios antes, de que se hubieran flexibilizado las políticas a la inclusión de todas estas preocupaciones, por ejemplo, ambientales. Y tengo la sensación que ese amiguismo, esa manera de funcionar que ocupa el aparato estatal para intereses personales o privados, o básicamente la oligarquía que estamos nosotros viendo hoy día, es eso lo que finalmente creo es clave en este problema. Y ahí yo estoy muy de acuerdo con Pamela en ese sentido, que es algo donde se requiere la participación ciudadana, pero que no hay antecedentes. Yo ahí me divorciaría un poco de la comparación que a veces hacemos con países nórdicos, por ejemplo, que sirven como buena referencia en el sentido de que hay sensatez, pero la sensatez debe ser aplicada a la realidad local. Y en ese sentido no estamos acostumbrados a ese sentido de autonomía. Y tal vez ahí es donde hay algunos problemas que van a requerir tiempo. Y por otro lado, me gustaría agregar que es un problema global que tenemos que ir resolviendo a nivel local. O sea, el problema del capitalismo, del sistema económico es global. Y paradójicamente afecta a las localidades. Entonces, esa asimetría, digamos, en cómo opera el poder, de alguna manera, de estos sistemas, obliga a mucho más tiempo, vuelve el proceso mucho más complejo, y ahí yo coincido netamente también de nuevo con Pamela en la necesidad de la participación y del diálogo. Y de verdad la confianza en la generación de instancias de conversación y de levantamiento de información también a partir de la ciudadanía, con esa confianza en la colectividad, porque si no, pasamos a ser masa. Y en eso ahí entregamos la batuta. Entonces quería como aportar eso también. Súper. Pame, oye, darle las gracias, pero súper gracias a la Pame y a Rodrigo. Creo que particularmente tu reflexión, Pamela, me parece que yo recojo muy fuerte lo que tú dices. Tenemos que hacer educación, tenemos que participar. O sea, a mí, entre que me da pena y me da gusto porque nos permitió conversar un montón, que seamos tan poquitos, como que esas cosas me preocupan. No entiendo que es sábado, que está lleno de charlas, bla, 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 pero hay un eje acá en el tema de salir de este formato de lo que tú decías, ¿no? Si me afecta a mí, voy, reclamo, protesto, me activo, pero si afecta al colectivo, como que lo puedo mirar más de lejos. Y ahí creo que nos perdemos, y retomo un poco con lo que todo el desarrollo que hizo Rodrigo. Nos perdemos en eso de nunca dejamos, así como nunca dejamos de ser naturaleza, nunca dejamos de ser colectividad. Nuestra vida no es posible si nosotros seguimos jugando esta fantasía de que me puedo ocupar de mí sin ocuparme del entorno del que formo parte, entorno que considera a las otras personas y que considera a la naturaleza también. Entonces, pensaba ahí mientras hablaba, y como casi como que la redefinición, como la nueva constitución, tendría que implicar que volvamos a pensar qué somos los humanos en esta historia, ¿no? Como nuestra definición política tiene que cambiar desde la base, creo yo, al punto de definir qué somos los humanos, qué rol tiene nuestro ser parte de la naturaleza, porque si no logramos mirar eso y nuestra definición como humanos llega a salir incluso de esta definición individual, porque incluso eso es individual. Si yo voy a mirar ser humano, las definiciones son individuales, no tengo en la cabeza alguna que yo haya visto como más colectivizada. Quizá hay algunas nuevas, particularmente desde los movimientos más críticos con lo que está ocurriendo, pero mi sensación es que hay un foco ahí y un eje de una vez entender que mientras no salgamos de esto que tú también decías, ellos y nosotros, que al final es ellos y yo,
¿sí? El nosotros se vuelve muchas veces yo y mi entorno más cercano, yo y mi familia. Como el gran eje puesto en la familia, como la base, me lo acuerdo de cuando era chica en el colegio, la base constitutiva de la sociedad es la familia. Es como, espérate, hasta incluso eso tendríamos que reexaminarlo, porque nos lleva a una conciencia, pensando en lo que decía el Rodri, ¿no? A una conciencia muy tribal. Y entonces, en esa conciencia tribal, si mi entorno familiar y yo estamos bien, me despreocupo, como que hasta ahí me llega el interés y no alcanzamos a mirar que hoy día, puesto en la depredación que tenemos hecha del planeta, esa familia o se extiende a la colectividad de la especie humana o estamos fritos. No hay vuelta, digamos. O sea, yo creo que ya no hay mucha vuelta, que de verdad tenemos que hacer un retroceso muy fuerte. En ese documental que el de David Attenborough, él dice que pareciera que estaríamos llegando a esta estabilización del colectivo, del número de humanos que se da en todas las especies, y él rescata, ¿no? Que mucha gente joven está diciendo no tener hijos, tener menos hijos. Tenemos que, si no frenamos este crecimiento, o sea, a mí me duele la guata, te juro, cuando en súper pocos años más la proyección es 10.000 billones, es como, no me puedo imaginar nada cercano a ese número, y de dónde va a salir comida y agua para todo ese lote. Entonces como que siento que esta puesta que pones de la política que nos atraviesa va a esas definiciones tan básicas. Desde esas definiciones creo que además tenemos que poder agarrarnos de esto. No se pueden seguir tomando decisiones que gravitan sobre todos nosotros sin la participación de las comunidades. Tú podías extenderte, por supuesto, porque lo conoces. Yo apenas tuve una mirada muy pequeña respecto de cómo sí hay procesos de participación ciudadana que son súper potentes. Para mí un eje increíble, los recolectores, cómo se organizan en todo el mundo, los recolectores que son de base, la organización que tienen en América, me impacta que haya organización de 17, 18 países en un nivel tan frágil de la sociedad. Se puede, ¿sí? Y creo que lo que más nos pasa es que no sabemos cómo. Y no sabemos cómo por la despolitización, que es el eje de las dictaduras, ¿no? Yo crecí en la dictadura, pero teniéndole miedo a la política, con el fantasmita ese de que lo político era el cuco y peor, ¿no? Entonces, creo que hay una necesidad de colectivizar la conciencia, ¿no? Como esta conciencia de qué somos, quiénes somos y cómo hacemos, para descubrir además cómo es la vida que vamos a poder tener de aquí para adelante, porque a estas alturas ya es como más bien descubrir cómo va a poder ser, no lo que queremos. Me acordé que la Greta Thunberg en algún rato, una de sus grandes frases dijo, cada vez que digo lo hago porque quiero y porque me lo merezco, estoy produciendo un quiebre con la naturaleza feroz. Súper gracias, me encantó tener este par de horas para escucharlo, para poder conversar, para poder pensar y repensar. Muchas, muchas gracias. Se pasaron los dos. Gracias. Gracias igual por estar. Y yo creo que es súper importante estas conversaciones. Aparte que como quedan grabadas, como que la gente después a mí me dice, oye, yo vi una charla. Entonces yo como, ok. Rodrigo quería decir. El registro. Sí, también agradecerles. Nos pasamos un poquito de la hora. No sé si queda alguna pregunta pendiente. Rodrigo. Sí. Con respecto a esas responsabilidades compartidas que mencionaba Pamela, de los países del norte y los del sur, por ponerlo como en términos súper simples, ¿de qué forma nosotros podemos ponernos de acuerdo o regular de forma global? Porque entendiendo que si es que pocos países empiezan a actuar y a operar y a desarrollarse de forma diferente, no lo vamos a lograr. Tenemos que generar cambios globales y generar acuerdos globales donde claramente quienes no se adhieran van a tener
ventajas económicas comparativas, en el corto plazo por lo menos, que van a desincentivar y van a ser más complejas, sobre todo para los países más chicos o los que dependen de esta transacción y sobre todo de materias primas de forma global. Como de qué forma podemos generar estos consensos de decir, ¿sabéis qué? No podemos seguir extrayendo en Chile, mandando a China, diseñando en Italia y que llegue a Chile de nuevo. Estos consensos, ¿de qué forma se pueden lograr estos acuerdos y regulaciones globales? Cuando existe cuando existe un Trump que no cree en el cambio climático, cuando existe un Corea del Norte que no conversa con nadie, y cuando existen países africanos que necesitan desarrollarse en base a combustibles fósiles, como lo hizo hace 200 años Inglaterra. Como un poco, porque yo ahora no y tú lo hiciste mucho tiempo, un poco eso. Y bueno, esa es la lógica en general que ocupa China para decir, oye, yo tengo todo el derecho a desarrollarme, entonces voy a emitir todo lo que emitió en algún momento Estados Unidos. Entonces, eso está muy patente. Yo acá yo soy súper creyente del multilateralismo. Creo que la sociedad o las distintas naciones se han dado soluciones, ¿cierto? Segunda Guerra Mundial a través del multilateralismo. Pero también creo que cuando no está funcionando el multilateralismo, el Estado también tiene que volverse un poco hacia adentro, porque lo que empieza a pasar es que los países empiezan a quedar tranquilos en no hacer muchos esfuerzos, porque en los países más grandes no se ponen de acuerdo. Entonces, yo me voy para mi casa y la respuesta que tengo para mis ciudadanos es: mira, la verdad es que en la COP25 no nos pusimos de acuerdo de nuevo y ya llevamos 25 COP, entonces puede que hayan 25 COP más. Entonces ahí es donde yo digo y planteo que hay un notable abandono de deberes del Estado si no aborda el tema de la adaptación y la resiliencia en el propio país. Y ahí es donde yo digo, la Constitución, ¿cierto? El cambio constitucional es lo que nos va a permitir hacer esa adaptación y resiliencia. Y debiera ser esa la mirada que tenemos que tener, porque el multilateralismo no está funcionando hoy en día, porque no está funcionando en estos momentos, no está dando una respuesta. Entonces ahí es donde el Estado sí tiene cosas que hacer hacia adentro, y no solo conformarnos como en la lógica, mira, ya no funcionó, entonces yo acá adentro no hago nada. ¿Por qué razón? Porque el problema que tú tienes, sobre todo en Chile, Chile tiene un comportamiento de isla en cuanto al cambio climático. Entonces, va a llegar un momento en que vas a tener que adaptarte y va a ser a punta de metralleta, ¿cachai? Ese es el problema, hacia allá donde vamos. Si tú no sacas a la gente de la costa por la buena, con una planificación, con un tratamiento al respecto, la vas a tener que sacar con una metralleta antes de que lleguen los militares a sacarte, porque la gente no va a dejar sus casas por la buena onda. Entonces, esos son los escenarios que yo siento que se tienen que evaluar a nivel de estatal, de gobierno, ¿cierto? De tener responsabilidad con el tema. Entonces, ahí esta relación norte-sur, ¿cierto? Y también lo planteé porque otro día me decía un chico, oye, el decrecimiento. Sí, efectivamente el decrecimiento puede ser una respuesta, pero el tema es que es una respuesta europea. Es una respuesta de países desarrollados, entonces no te funciona acá probablemente. Entonces ahí es donde tenemos que desde América Latina hacer pensamiento sur-sur, si eso también nos tiene atravesados, ¿cachai? Entonces ahí, por ejemplo, los derechos de la naturaleza es pensamiento sur, es pensamiento desde el sur porque somos abundantes en naturaleza y por eso se nos ocurre darle un derecho a la naturaleza. Y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar nuevos paradigmas. Si estas discusiones no están zanjadas, pero sí están muy permeadas por la relación norte-sur desde teoría norte, centro-periferia, todo lo que hemos conversado, pero en el fondo yo creo que acá tenemos pensamiento latinoamericano y hay que desarrollarlo. Si está, entonces hay que empezar a utilizarlo, economía ecológica. Si acá lo que tenemos que pensar es que se van a romper paradigmas. Yo creo que eso es donde entra la tensión y entra el nerviosismo, porque el paradigma actual no te funciona. Si no funciona, entonces vamos a tener que romperlo. Y romperlo significa que vamos a tener que perder, acomodarnos. Ahora, eso tiene un riesgo, y yo lo asumo. Tiene un riesgo de que, por ejemplo,
Si, y lo digo muy responsablemente, probablemente, si acá se dijera que de nuevo se va a nacionalizar el cobre, que a la crema de nuevo, porque de afuera te van a presionar. Entonces, por eso yo planteo que acá hay que hacer una transición, pero esa transición tiene que ser programada, pues si el tema es que nadie lo está diciendo y nadie quiere conversarlo, porque así es como Juan Sutil exporta frambuesas no orgánicas, ¿cachai? Y las hace pasar por orgánicas, porque la sed de querer como rentar más todavía está muy presente, sí es muy básico como los problemas que tenemos. Por eso yo creo que con la nueva constitución es como una primera piedra para empezar a desarmar, si esta solución no es de un día para otro. Y perdón, que tengo dos preguntas más. Sorry. Te la hago al tiro para que sea más corta. Sí, dale. Con lo que mencionaste, la lógica utilitarista privada, si transita hacia una más pública, ¿qué va a cambiar? ¿La distribución de la riqueza generada de forma un poquitito más equitativa o va a reducir el impacto asociado a su operación? ¿Ya? Esa es la primera. Y lo que tampoco me quedó tan claro con respecto a la economía ecológica es que si la valoración económica del servicio ecosistémico ayuda o no, o mercantiliza aún más los recursos disponibles. Mira, con respecto a lo primero, yo lo que me refiero de la mirada utilitarista es a todo nivel. O sea, es antropocentrismo no solamente del inversionista. Nosotros también estamos cruzados desde la mirada de utilizar la naturaleza para generar un bienestar hacia nosotros, ¿cierto? Y no en la medida que corresponde para poder que ésta se regenere. O sea, Chile se gastó los recursos naturales en mayo del 2020, o sea, no estamos comiendo el presupuesto ya del próximo año. Entonces llega un punto en que si no hay un límite a aquello, a ese utilitarismo, a esa visión antropocéntrica, donde el ser humano se mira desde afuera, el problema que tenéis que va a llegar a un punto que te colapsa nomás el sistema. Entonces ahí es donde tú tenés que dar un valor distinto, valorar de un distinto paradigma, ¿cierto?, a la naturaleza para ver extraer, si nadie dice que no se extraiga, pero tiene que tener un límite. Hoy en día el tema es que no hay límite. Tú tienes que Chile, por ejemplo, es un país que tiene una ley de cobre pésima, mala, y es tan mala que por eso tenéis que remover una cantidad de tierra, generando todos los problemas ambientales que con eso conlleva, ¿cachai? Entonces ahí por eso digo que hay que tener esta mirada como estratégica, de qué sí y qué no, para quién y para cuál, y qué es lo que vamos a hacer. Y con respecto a lo segundo, ¿qué era? Que se me fue el... Que no me queda claro cuando tú habláis de la economía ecológica, si es que la valoración económica de los servicios ecosistémicos, que no es algo que nombraste, pero yo quiero saber si es que por ahí va como tu postura, si eso ayuda o mercantiliza un poquitito más la disponibilidad de recursos que tenemos al día de hoy. Si darle un valor económico a los servicios ecosistémicos va en contra de lo que tú consideras responsable. Es que lo que pasa es que si tú, lo que ocurre es que cuando uno valora económicamente los servicios ecosistémicos, finalmente estáis viéndolo desde una lógica utilitarista nuevamente. Porque por eso no se logra conservar. Por eso, por ejemplo, David Attenborough dejó de ser conservacionista, porque en el fondo vio que finalmente si le dais un valor económico a la naturaleza no funciona, porque es un valor antropocéntrico. Te lo pongo desde esta mirada. El Ministerio de Hacienda nunca le ha dado plata al Ministerio de Medio Ambiente para que haga los estudios de cuánto vale un glaciar en cuanto a seguridad hídrica. No le da la plata para hacer los estudios. Entonces, cuando tú ves el ban de la minería, superior, miles de veces superior el valor que tiene la minería frente a un glaciar que tiene un valor paisajístico, ¿cachai? Entonces, por eso no te funciona, porque al glaciar vale una luca y la minería vale 100.000, ¿cachai? Entonces, al final no funciona así. Por eso en la naturaleza hay que tener una mirada biocéntrica, porque en el fondo... Perdón, pero igual creo yo que una valoración económica, no solo de ese tipo de servicio ecosistémico,
tiene que considerar el valor que tiene para la subsistencia de las personas al futuro también. No es solamente ir a mirar el glaciar porque es lindo. ¿Cachai? Eso estoy diciendo, po. Pero Hacienda, que es el encargado de mirar esto, no lo va a hacer, porque la mirada es utilitarista y antropocéntrica. Eso es lo que caen finalmente las economías. Entonces, por ejemplo, en el documental Ves al suelo, es interesante ver cómo la lógica es cambiar y darle una valoración al suelo y de no maltratarlo, porque en el fondo lo que viene después es que si tú lo sigues arando, no vayas a sacar una papa de ese lugar. Se te acabó el tema. Entonces, por eso hay que mirar la naturaleza desde otra lógica, de la valoración de que la vida pueda continuar una y otra vez. No sé si te respondo, pero es como... No, es sí, complejo. sí. Pero lo que sí es interesante es que la economía ecológica une ambas cosas. Entonces no las separa nuevamente. Por ejemplo, el problema del agua en Chile es que la tierra se separó del agua. Entonces, como no están unidas, se miran como cosas distintas, entonces tu suelo puede no tener agua y el del vecino al lado tiene toda el agua posible, entonces uno tiene seco y el otro tiene verde. Entonces ese es el problema, si acá hay que empezar a ver todo como articulado en el fondo. Es esa la articulación que necesitamos, y por eso cuando yo digo que hablar de una transición socioecológica es empezar a articular todos los espacios, las piedras, la minería, la energía, el agua, todo en la escala que necesitamos para proporcionar bienestar. Por eso digo, la Constitución tiene que tener esa lógica de bienestar. Porque si es para hacer ganar plata mucho, bueno, sigamos con la del 80. Pues si en el fondo ahí, eso es lo que no tiene que ser para la sociedad toda, no para un grupo de la sociedad. Yo quisiera como sumar a esa reflexión de Pamela el hecho de que efectivamente la Constitución se pueda hacer cargo de ese nivel de conversación, que es el nivel más de articular un paradigma en ese sentido. No el detalle legislativo, no la métrica, pero sí esa convención hablada. Y en ese sentido el cambio paradigmático sí o sí, nosotros los que trabajamos en salud y varios de los que estamos acá tenemos esa comprensión de entender que los sistemas se autorregulan y comprender que existe una cierta lógica, si queremos entenderlo así, que permite que la vida continúe y que los sistemas subsistan. Y en ese sentido también, creo yo, viene este proceso de lo gradual, en el sentido que se requieren intenciones que vayan en una dirección nueva, pero al mismo tiempo respetando, a pesar nuestro, el cómo venimos haciendo las cosas para que no sea una cosa como wipe, así como cortarlo de raíz. Quienes trabajamos en terapia en distintos ámbitos sabemos que cuando una persona llega a veces desconectada de sus propios mecanismos de autorregulación, viene defendida de esos mecanismos de autorregulación. Pero si yo le quito su sistema artificial, si le quito sus defensas, la desarticulo completa. Entonces también necesito respetar, necesitamos también saber que hemos heredado todo esto, creo yo, para empezar a generar cambios progresivos a reconocer y que se basan, ese es el cambio importante, reconocer, como dice Pamela, el cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el mundo. Eso estamos tan acostumbrados, creo yo, y creo que a todos nos pasa, a mirarlo desde afuera, que como que nos cuesta traerlo de verdad, como vamos a dejarnos guiar por eso ahora. Yo creo que ahí es donde está tal vez el desafío paradigmático hoy día, que es mantener un hilo conductor que nos permita mantenernos respirando al mismo tiempo que vayamos en esa nueva dirección. No sé si hay algo que más como para ir cerrando, y creo que estamos ya, nos pasamos harto, fue bien nutritiva la conversación. Pamela, no sé si quieres como agregar algo más que te quede. No, solamente insistir que esto es como una primera piedra nomás. No está resuelto, no vamos a resolver todos los problemas con la Constitución, o sea, eso sería darle un peso demasiado grande al proceso también. Y por lo tanto yo creo que no hay que no hay que como almilanarse, sino que yo creo que hay que seguir nomás e hinchar. Yo siempre digo, yo soy súper hinchadora, así, ¿no? A mucha gente. Entonces creo que hay que empoderarse con ese sentido y molestar y mosquear y participar, ser parte de los procesos.
porque si no, no hacemos parte del proceso, no tenemos ni una posibilidad de cuidarlo también. Entonces, yo, por ejemplo, soy súper denunciadora así, en redes sociales, como que, y cuando pasa eso, la gente observa y dice, y empiezan también a mosquear, y entonces se generan cosas y cambios a veces de como un pequeño clic. Es como la teoría del caos en el fondo, es como una pequeña cosita puede generar algo muy grande. Me pasó con una entrevista que vi, no fue una entrevista, me llamaron por teléfono alguna vez para criticar un acuerdo que había llegado algunos partidos políticos con el gobierno hace un tiempo atrás, no hace unos meses atrás. Y nunca caché que fui la primera que salió a decir algo sobre el tema, y dejé tremenda cagada después, perdón que lo diga así, pero fue brutal. Yo nunca pensé que lo que yo había dicho iba a tener un impacto y revuelo. Después me llamaron de CNN, jamás lo pensé, y la gente salió a criticar el tema que yo estaba criticando, que era que el acuerdo en temas de medio ambiente, en el acuerdo que habían firmado, era grotescamente malo y no estaban entendiendo nada. Entonces yo creo que hasta esas cosas funcionan. Entonces por eso yo no pierdo la esperanza. Creo que yo voy a seguir, yo me voy a morir con las botas puestas. Así, vea la transformación o no la vea. Así, como que ese es mi único punto y mi único llamado para todos los que estamos en esto finalmente. ¿Puedo hacer una pequeña preguntita técnica a Pamela? Así que ¿en qué medida el cambio constitucional modificaría, porque entiendo que modificaría, pero después, eventualmente, código de agua, la ley eléctrica, la ley minera, que está por sobre cualquier otra ley, tiene mucho más poder? Porque eso no está directamente en la Constitución, pero ¿cómo vendría después ese cambio para esos códigos? No, sí está en el artículo, en el 23 y en el 24 de las garantías constitucionales. Po. Acá hay varios temas que tienes que cambiar en la Constitución. Po. El tema de nivelar cuánta propiedad va a tener la Constitución, cuánto rol de la propiedad. La nuestra está cruzada absolutamente por el sistema propietarista. Entonces, si tú empiezas a sacar esos paradigmas de la Constitución, ya puedes reformar los otros. Te pongo tal ejemplo. Si bien los derechos de agua no se los vas a ir a quitar a las personas, eso hay que dejarlo súper claro también, aquí no hay que generar falsas expectativas, pero el hecho ya de sacar, por ejemplo, que no quede en la Constitución que el derecho de aprovechamiento es propiedad, ya tú puedes reformar a nivel de códigos, porque ya los quórums no son tan altos, porque ya va ley simple. Entonces, por ejemplo, yo llevo 7 años siguiendo la reforma al Código de Agua. Y estos 7 años me han sacado en cara, no, es que esto, la Constitución y los derechos de aprovechamiento y la propiedad. Entonces usted no me puede venir a reformar el código. Entonces, generalmente la reforma que se está haciendo ahora como que lo va rodeando, ¿cachai? Va como por al lado, buscándole los recovecos para que sea constitucional. Entonces ya tú al sacar eso, ya tú puedes generar un espacio de una mejor gestión para el tema del agua. Y así va a ocurrir con todos los otros elementos. ¿Tiene que ver con los quórum calificados que pide, o sea, que establece la Constitución para hacer ciertas reformas? Sí, porque por ejemplo, la reforma, o sea, primero no puedes ir en contra de la Constitución y a la vez te va a exigir quórum. Entonces ponte tú para una reforma constitucional que hubo a principio de año y que se rechazó por 12 votos contra 24. Y lo que buscaba esa reforma era colocar el derecho humano al agua en la Constitución. Y eso se rechazó por una minoría porque los 2/3 son supraquórum. Entonces, estáis peleando con eso constantemente y si tú ya sacas, como te decía, el derecho de aprovechamiento de la propiedad del derecho de aprovechamiento de la Constitución, ya eso te permite reformar los códigos hacia abajo, en el fondo. Perfecto. Bien, estamos en el tiempo, entonces muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, Pamela. Gracias por la confianza igual. Muchas gracias. Que estén súper bien y que tengan un buen fin de semana. Gracias, muchas gracias. Se pasaron. Que estén bien. Ustedes por el esfuerzo enorme. Gracias. Gracias. Chao, chao.
Chao. Chao.